Se celebró la última sesión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se presentó el último informe encabezado por la ministra Norma Lucía Piña, en el cual, por cierto, pues hubo notorias ausencias de representantes de los poderes, por ejemplo, del Ejecutivo y el Legislativo, de consejeros electorales y de la Judicatura, pero aún así se dio este mensaje de que la ley iba a prevalecer. Dijo Norma Piña, contrario a lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien al cuestionarle sobre esta última sesión y el informe de actividades dijo, termina una era de corrupción y nepotismo. Licenciado Jorge Chezal, realmente, ¿qué fue lo que concluyó? Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Pues fíjate que efectivamente yo creo que distraídos que estamos con los empujones de los rijosos del Senado y de muchas otras cosas que hacen mucha estridencia, pasó desapercibido casi el tema de la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde realmente concluye una época, 30 años después de que la Corte fue rediseñada por una reforma impulsada por el presidente Ernesto Zedillo en el año de 1994. Recién ingresó al poder en el mismo mes de diciembre del 94, mandó al Congreso de la Unión esta iniciativa que rediseñaba la Suprema Corte. De 26 ministros se redujo a 11, se redujeron el número de las salas, se ampliaron los mecanismos de control constitucional como las acciones de inconstitucionalidad y se regularon las controversias. Y todo esto, que fue este gran avance de la Corte en los últimos 30 años, llegó a su fin este martes con la sesión en la cual Norma Lucía Piña entregó su informe tanto del Pleno de la Corte, ante el Pleno de la Corte como el Pleno del Consejo de la Judicatura, si es que le podemos llamar plenos, porque en el caso de la Corte faltaban 3 ministros y en el caso del Consejo de la Judicatura faltaban 4 consejeros. Es decir, nunca había habido un desaire de tal manera a un informe de esta naturaleza, ya ni qué decir, por supuesto que no fueron ni representantes del Legislativo ni del Ejecutivo, ni los titulares, menos aún, y por lo tanto, bueno, pues de la manera más desangelada posible, termina lo que conocíamos nosotros como un tribunal imparcial. Ahora presentamos nosotros en esta semana el audio del mensaje que daba la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde decía que no se daba por terminado pues el proceso de procuración e impartición de justicia porque las leyes prevalecían. Pero yo te lo tengo que cuestionar de manera muy honesta, licenciado. ¿Sí van a prevalecer? Sí va a prevalecer la ley cuando hemos escuchado frases en este movimiento que ha impulsado esta reforma en el Poder Judicial de no me digan que la ley es la ley y cosas por el estilo. ¿Realmente va a prevalecer la ley? Mira, a ver, si nosotros entendemos lo que es la visión que tiene Norma Lucía Piña y el concepto de lo que para ella es la ley, claro que va a prevalecer porque las leyes no las están derogando, es decir, las leyes ahí siguen. Lo que está cambiando es la forma de administrar justicia y la perspectiva en la cual se va a abordar la interpretación de la ley, que es una cosa muy distinta. Norma Lucía Piña, cuando dice va a prevalecer la ley, pues sí, efectivamente, ahí se quedan. ¿Cómo se van a interpretar? Eso es lo que veremos ahora con el grupo que va a encabezar Hugo Aguilar, en donde, por ejemplo, ya han mandado algunos destellos. Mano dura con los contribuyentes que promueven amparos ante la Suprema Corte en materia fiscal. Vamos a favorecer a las comunidades y grupos indígenas, etcétera. Eso está hablando de un sesgo del Estado en función de factores que son ajenos a lo que son las mismas controversias en lo particular y una perspectiva distinta de la interpretación de la Constitución y de las leyes. La ley no se va, lo que se va es una visión completa del Estado mexicano y de la forma de entenderlo. Y a ver, voy a poner un ejemplo. Arturo Saldívar, que es uno de los principales verdugos de la Corte tradicional, de la Corte que terminó ya sus funciones, pese a que la presidió. Parece ser que todo deriva de que a él no le dejaron prorrogar su mandato 2 años más, y entonces decidió mejor acabar con la Corte e impulsar esto. Arturo Saldívar impulsó mucho el concepto del bloque de constitucionalidad. ¿En qué consiste el bloque de constitucionalidad? En que el artículo 1 de la Constitución establece un ámbito normativo que es la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Morena y el mismo Arturo Saldívar, ahora que cambió de color, han dicho que la Constitución está por encima de todo, desconociendo
ya la preeminencia que deberían de tener los tratados internacionales para el control de los derechos humanos, Claro. para el control del Estado frente a los derechos humanos. Y entonces, bueno, pues esto va a ser justamente la perspectiva que vendrá. Todo aquello que sea calificado de interés público prácticamente va a ser desestimado en función del análisis que se pudiera hacer. Se va a reducir la esfera de acción de los tribunales respecto de los ciudadanos, para proteger los derechos de los ciudadanos, pero lo peor es que no es porque la ley así lo establezca. Claro que la ley así lo establece y claro que la ley lo hace violando la Constitución. El problema es que hasta el martes pasado había una Suprema Corte que se iba en contra de las leyes arbitrarias. Y ahora vamos a tener una Corte obsequiosa que va a aplaudir las leyes que son inconstitucionales. Tengo que hacer una pausa, licenciado, pero quiero regresar a seguir platicando contigo justamente de qué es lo que está en riesgo para nosotros los ciudadanos, porque creo que hasta ahora el gran problema es que nos han vendido esta reforma como una de las grandes soluciones a todas las dolencias del Poder Judicial. Y quiero que al regresar platiquemos justamente de qué sí se va a poder solucionar y qué no. Si me permites un momento, vamos a la pausa y regresamos para seguir conversando con el licenciado Jorge Chezal. Y nos vamos a la pausa escuchando justamente el mensaje en su despedida de la ministra Norma Piña. Permanece. Los derechos reconocidos por ella permanecen, pero aún existe una enorme deuda con su pleno ejercicio. El rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio, sino, como lo he sostenido, de trabajar. Ya estamos de regreso y estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal. Antes de la pausa escuchamos el mensaje de la ministra Norma Piña diciendo que la impartición de justicia no puede depender del aplauso ni del agravio. Sin embargo, cuando llevamos el nombramiento de los juzgadores y juzgadoras a la elección popular, no estamos cayendo en esto, licenciado. Es decir, ¿cuáles van a ser los criterios de los ciudadanos para pensar quién va a ser un buen o un mal juzgador o juzgadora? Absolutamente. A ver, ¿por qué existía el sistema? ¿Por qué existía una propuesta del Poder Ejecutivo y una designación del Senado entre la tercia que pudiera mandar o la terna que pudiera mandar el Poder Ejecutivo? Eso es una elección también, ¿sí? No es una elección popular, es una elección indirecta, pero es una elección democrática también. El Senado de la República representa el Pacto Federal. El presidente de la República representa la administración del Estado mexicano y la representación del Estado mexicano. En el sistema que teníamos, el Estado mexicano proponía 3 nombres para que pudieran integrar el máximo tribunal del país y los estados representados en este pacto federal por el Senado decidían quiénes iban a ser. Es una elección tan democrática como cualquier otra. Simplemente esto se fue desvirtuando y fue precisamente López Obrador quien lo desvirtuó, porque recordemos que Lenia Batres quedó por designación directa, dado que el Senado no se puso de acuerdo 2 veces y rechazó las 2 primeras cartas. Entonces, hablar de una elección popular como un factor de legitimación del Poder Judicial, en realidad no lo es, porque el Poder Judicial no representa personas, el Poder Judicial representa la Constitución. La vinculación de los jueces debe de ser con la Constitución y la ley, no con los particulares. Ahorita vemos cómo jueces y magistrados que participaron en la elección han dicho, y también ministros, el caso de Hugo Aguilar, que parece que se ha convertido en todo un rockstar de los medios, se la pasa diciendo es que ahora vamos a atender las peticiones de la gente, es que ahora vamos a salir a llevar la justicia. A ver, esa no es la función de la Suprema Corte. Hugo Aguilar haría bien en leer la Constitución. La función de la Suprema Corte es mantener el orden constitucional y la preservación de los derechos de los gobernados. Justamente las 2 cosas que están en riesgo al haberle conferido a los jueces, a los magistrados y a los ministros una dependencia de sus votantes, en donde con todo derecho le van a poder ir a gritar a la Corte, resuelve en tal o cual sentido que por eso votamos por ti. Eso es lo que va a suceder. Ahora, se le ha vendido a la gente la idea de que a través de esta reforma al Poder Judicial
Temas como el excesivo uso de recursos públicos se va a acabar, porque es lo que nos decían previo a esta reforma, que tenía muchísimo dinero el Poder Judicial, muchísimo, que ganaban muchísimo dinero los juzgadores, juzgadoras, que tenían bolsas ahí ocultas de dinero y que esto se iba a acabar con esta reforma. Que el rezago en el trabajo, que el tiempo que les toma poder resolver un asunto también se iba a lograr revertir y que iba a ser mucho más eficiente, todavía lo dijo en estos días la presidenta de México al hablar del cambio en el Poder Judicial, pues que esto ya se iba a acabar. Que la discrecionalidad con la que se llevan algunos procesos también se iba a acabar y que se iba a terminar con la desvinculación social, que iba a ser un poder a partir de ahora con esta reforma que va a estar del lado del pueblo. Pero yo te quiero preguntar, con las reservas de lo que eso pueda significar, ¿es cierto que con la reforma ha quedado esto combatido y que a partir del 1 de septiembre en el caso de lo federal, a partir del 15 de septiembre en el caso de lo local, pues vamos a ver que todos estos problemas se acabaron? No, hombre, por supuesto que no. Claro que no, porque los problemas no tienen nada que ver ni con que los jueces ganaran cantidades importantes de dinero, ni con el hecho de que la propia ley o la Constitución los hiciera ineficientes. Simple y sencillamente hay que pensar lo siguiente. A ver, tenemos, por ejemplo, un alto grado de litigiosidad en determinados asuntos. Y voy a poner un caso. Un caso muy sencillo, no de la Corte, sino de un juzgado de distrito, un juzgado en materia federal, que conoce de asuntos mercantiles en la ciudad de San Luis Potosí. Un juzgado que se crea para poder atender asuntos que tienen que ver con temas de créditos, de pagarés, de contratos mercantiles, etcétera, en donde de pronto un banco decidió llevar toda su cobranza judicial a ese juzgado. Es decir, un banco de estos que dan créditos chiquitos y abonos chiquitos. Sí. Entonces, cuando decide llevar la cobranza a ese juzgado de distrito, que tenía años en los cuales tenía 500 expedientes, 400 expedientes, al día de hoy, a mitad del año, tiene más de 5,000. ¿Por qué? Pues porque decidieron llevar ahí esos juicios. ¿Es culpa del Poder Judicial que el juzgado de distrito esté desbordado? No, es culpa del banco que decidió llevar a litigar esa cantidad de asuntos en lugar de atender los medios alternativos de solución de controversias, facilitar negociaciones, acuerdos, etcétera, etcétera. Sin embargo, tiene derecho el primero y el último de esos 5,000 expedientes y además todos los demás que se litigan ahí a una buena administración de justicia, sí, y la calidad de la sentencia tiene que ser la misma en una o en otra. Simplemente cómo puede trabajar un personal de juzgado que estaba diseñado para tener un promedio de 500, 600 asuntos al año, cuando es 10 veces más lo que tiene que resolver. Ese tipo de cosas que tienen que ver con la administración judicial es uno de los tantos temas que no ha visto la reforma judicial. Los fideicomisos, esas bolsas que decían que se tenían en lo oscurito, eran justamente para ciertos gastos que se tienen que hacer en el Poder Judicial y que ahora que los desaparecieron y que incluso a la mala se quedaron con el dinero cuando recibe el conocimiento de la Suprema Corte, en esos casos, pues simplemente con eso se iban a pagar las liquidaciones de los jueces que no van a seguir en su cargo a partir del 1 de septiembre. Claro. Entonces yo no sé de dónde van a sacar el dinero para hacerlo, y sin embargo lo tienen que hacer. Entonces ese tipo de temas, Erika, que tienen que ver con administración, que tienen que ver con la justificación, por ejemplo, de por qué le pagas caro a un juez para que pueda resistir al embate de los sobornos, pues simplemente no lo tienen a la vista, lo convirtieron en un tema mediático, y sin embargo, pues ahora veremos a ver cómo lo pueden resolver. Y por otro lado, en este mismo sentido, que ahora la justicia va a estar del lado del pueblo, nada más que hay que recordar que no siempre el pueblo tiene la razón frente a la Constitución, porque la Constitución que emana del pueblo y que plasma el ejercicio soberano del pueblo, ¿cómo puede ser cambiada? ¿A qué se refiere ese decir que la Corte estará del lado del pueblo? ¿Cuánto es el pueblo? 1 millón de mexicanos, 2 millones, 10 millones, 60 millones, 90 millones. Y entonces, ¿por qué no reforman la Constitución en lugar de ir a pedir las cosas a la Corte? No, son temas demagógicos que en donde definitivamente nada tiene que ver con lo que se espera de un poder judicial real en un Estado democrático. Ahora, quiero hablar de un tema que poco se ha hablado, pero que creo que sí tendría que tenernos preocupados y ocupados, que es
no sé si llamarlo bono de marcha, creo que el nombre correcto es haber de retiro, que reciben todavía en estos últimos que se nos van, quienes son juzgadores, juzgadoras, que reciben al momento que se separan, que terminan su responsabilidad. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque en la reforma queda anulado, pero la restricción para que puedan seguir laborando o que saliendo del Poder Judicial se puedan ir a ejercer en lo privado sigue vigente. ¿De qué esperamos que vivan en los años posteriores a su función los juzgadores, juzgadoras? Y te voy a decir una cosa, licenciado, me preocupa mucho que sea de dinero mal habido, que durante su ejercicio tengan que hacer su guardadito o su ronchita para vivir en los años posteriores, porque ya no van a tener esta garantía. Es decir, me parece que es una de estas partes que en lo popular suena muy bien. Oigan, ya no les vamos a dar este beneficio, ¿no? Y entonces nos vamos a ahorrar, no sé cuánto dinero se puedan ahorrar, pero ¿qué va a pasar y de qué van a vivir esas personas? Es que es justamente el tema. El haber de retiro se justifica en función de que hay un impedimento constitucional para que quien ejerció un cargo judicial pueda ejercer la profesión para la cual estudió y de la cual se mantiene durante un periodo, 1 año, 2 años, dependiendo, ciertas constituciones marcan más, otras menos. Si no les das ese haber de retiro, efectivamente tienen que vivir de algo. Existe la mala costumbre del ser humano de comer todos los días. Y entonces, pues algo tendrán que hacer. ¿Y qué tendrán que hacer? Pues posiblemente, efectivamente, algunos escucharán el llamado del lado oscuro. Mira, te voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo patético que existe en la Constitución. No es de la 4T, pareciera, pero no es de la 4T, es anterior, pero que te plasma muy bien esto que estamos hablando. En el artículo 123 constitucional, en el apartado B, se regula todo lo que son las relaciones laborales de las personas que están trabajando para el sector público. Y en uno de las fracciones se habla de ministerios públicos, personal militar y peritos, y en general quienes participan en actividades de seguridad. Y el artículo 123 en esa parte dice que ninguna persona que participe de estas actividades podrá ser reinstalado en el empleo una vez que se ha separado del mismo. En ninguna parte del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces tú tienes un policía que es acusado falsamente, que es separado de su cargo por la Comisión de Honor y Justicia, que acude a los tribunales, que demuestra su inocencia en los tribunales, que gana el juicio, pero no lo van a poder reinstalar. Pero además no lo van a poder reinstalar en su empleo, ni tampoco lo van a poder reinstalar en ninguna cuestión que tenga que ver con el tema de seguridad. Si a ese policía lo capacitaste para el manejo de armas, lo capacitaste en labores de inteligencia y lo capacitaste para cuestiones estratégicas, yo preguntaría en qué va a trabajar si lo único que sabe hacer es eso y no lo dejan trabajar en eso. Por eso tenemos tantos ex policías trabajando con la delincuencia organizada, por una disposición constitucional mal elaborada. Como la reforma judicial va a hacerlo con jueces, magistrados y ministros. Licenciado Jorge Chazal, como siempre, gracias por ayudarnos a analizar estos temas y a llevarlos pues a la realidad, a lo que va a suceder en realidad y no a lo que se vende en el discurso político. Como siempre, muchas gracias. Contrario, gracias. Y queda nada más un tema que queda en el aire, porque también hay que decirlo. Yo creo que tarde que temprano sería bueno hacer una evaluación del papel que jugó Norma Piña en su presidencia y si esto hubiera podido tener una alternativa distinta, si Alberto Pérez Dayán en su momento hubiera votado también distinto. Uy, gracias, licenciado. Hasta luego. Muy buenos días, sí.